Muy buenas tardes, estimados viajeros. Sean muy bienvenidos a una transmisión más de INCU, de este programa Samarcanda dedicado a los viajes. Yo soy Pedro Zurita y les aviso que el tema de hoy es Siria. Sí, ya se puede viajar de nuevo a Siria. Quédense que ya regresamos con todos los tips y recomendaciones de este destino. Salam aleikum, que la paz sea con ustedes. Es el saludo tradicional en todo el mundo musulmán, donde Siria forma parte. Nuevamente agradezco el favor de su atención en esta emisión de Samarcanda. Soy Pedro Zurita y mi objetivo es compartir tips de viaje, de información general, pero sobre todo las sensaciones de estar en lugares que reciben poca atención en los medios, de lugares exóticos fuera de lo convencional. Por eso hemos platicado ya de Etiopía, por eso vamos a platicar de lugares como Mongolia, de Timbuktu, de Yemen. Platicamos también ya de las Islas Feroe, platicamos de Papúa Nueva Guinea y hoy es el caso para hablar de Siria. Y por eso me permití invitar a un muy buen amigo y tremendo viajero también por el mundo, a Fidel García, que tengo aquí a mi derecha. Fidel, ¿cómo estás? Chule, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, que por cierto acaba de regresar de viaje, siempre está de viaje, acabas de regresar de Tasmania. De Tasmania, y no me subí a un avión para ir al norte de Italia, me hubiera quedado en cuarentena. Ah, ¿ibas a irte a Italia inmediatamente después? Sí, pero no. Bueno, ese es el espíritu del viajero que tiene Fidel. Y por eso me da mucho gusto estar compartiendo micrófonos ahora con él para hablar de un destino que además nos marcó, nos impactó. Bastante. Les recuerdo que unos 10 minutos terminado este programa, ya va a estar disponible para descargar en plataformas como Spotify, como Apple Podcast, iHeartRadio. También lo pueden ver en inco.mx y nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Aparece como zurita.travel. Y en Twitter, pequeña diferencia, es Zurita Travel solamente. Fidel, ¿alguna red que quieras compartir? Pues les paso mi Instagram si quieren, no está muy sencillo. Es Fidel, pero en lugar de una L es un número 1. Y luego es palíndromo al revés. Entonces es FIDE1, o sea, Fidel con 1, y luego al revés esos mismos caracteres. 1EDIF. Exactamente. ¿Y suerte con eso. ¿Por qué escogiste un usuario tan fácil y tan memorable? Llegué tarde a Fidel Edif. No, llegué tarde a Instagram, o sea, hace relativamente poco en comparación del resto de la gente. Entonces Fidel puesto, Ledif puesto, Fidel puesto, Fidel, ya ocupado. Bueno, entonces, pero tu creatividad también habla mucho de eso, lo que buscas en los viajes. Cierto. Ahí en las redes sociales espero sus comentarios sobre destinos que quieran conocer, destinos de los que quieran que platique, y retroalimentación sobre lo que platiquemos en esta tarde acerca de Siria. Recuerden que si hablamos en este programa de algún destino es porque ya estuvimos ahí, y para bien o para mal ya lo disfrutamos o lo sufrimos, para que ustedes vayan directo al corazón del destino. Ya regreso con Fidel. Me decías que estuviste en Tasmania y de ahí te ibas a ir a las Dolomitas, que para mí son de las montañas más bonitas que hay en el mundo. Me gustan mucho. Si por ahí nos escucha alguien que sea cinéfilo de los años 80, había una película que se llama Krull, que usan las Dolomitas, claro. Me acuerdo desde niño, así me esperaba las letritas, a ver dónde eran las locaciones. Y en 2007 se me hizo ir, pero muy a la carrera. Entonces esta era mi oportunidad de ir a hacer trekking largo y tendido, pero pues más allá. Pero pospones fechas, supongo. No, pues yo ando tras boletos muy baratos de los que no se reembolsan, no sé nada. Y yo llegaba a Múnich, entonces no llegaba a Italia. Si fuera a Italia, ahí sí se pusieron las líneas. Iba con Lufthansa y Lufthansa sí dijo, si vuelas al norte de Italia, se reprograma. Pero lo tenía Múnich. En un vuelo que está bastante cómodo desde Ciudad de México, ¿verdad? Sí, súper cómodo. Sí, en otro programa vamos a tener la oportunidad de platicar de rutas que no son muy convencionales, de las cuales no escuchamos mucho, pero resultan bastante prácticas. Esa ruta de Lufthansa de Ciudad de México a Múnich te evita tiempos largos en Frankfurt, porque para mucha gente lo más conveniente o lo que tradicionalmente vemos con Lufthansa es por Frankfurt, pero ya a veces procesos migratorios en Frankfurt son muy largos y el tiempo desde que te bajas del avión hasta que llegas a la terminal es muy largo, y Múnich es un aeropuerto chiquito y aparte una chulada. Como base es súper céntrico a muchísimos lugares bien bonitos. Sí, y así también el nuevo vuelo de Emirates que vuela de Ciudad de México hasta Dubái con una escala en Barcelona abre muchas posibilidades, pero ya iremos platicando de eso. Antes regresemos al tema de hoy, a Siria. Focus. Siria, Medio Oriente. Una región que hemos visto mucho en las noticias recientemente por la guerra civil, que terminó ya hace 2 años, y que ha permitido reconstruir mucho esta nación, que es una de las más antiguas del planeta.
Es un país que en términos mexicanos es pequeño, 300,000 kilómetros cuadrados, más o menos la suma de Chihuahua y Coahuila, pero tiene 24 millones de personas. La gran mayoría de ellos en la parte occidental del país, porque el resto es desierto que se interna ya hacia Irak. Fue una provincia romana, pero más allá de quién pasó por ahí, pasaron franceses, pasaron británicos, pasaron los otomanos, es uno de los países más antiguos, una de las naciones más antiguas. Tanto Damasco como Alepo tienen más de 6,000 años de antigüedad, o hay vestigios de 6,000 años de antigüedad, es decir, 4,000 años de la era actual ya existían estas ciudades. Antes que hubiera siquiera grupos nómadas en el Valle de México, ya teníamos establecidos algunas ciudades ahí. Y a partir de ahí, a nuestras recomendaciones, que agradeceré mucho a Fidel meter cuchara en ellas. La primera de ellas es dedicar un tiempo a Damasco, la capital, y como les decía, una de las ciudades más antiguas del planeta. ¿Cuál fue tu sensación en Damasco, Fidel? Pues Damasco fue la metrópoli del mundo, el Nueva York o el Dubái de ahorita. Era multicultural, multiétnico, la gente vivía perfectamente, está en un punto estratégico geográficamente, entonces está en camino de todo, entonces había muchísimo comercio, industria, desde épocas bíblicas. San Pablo ahí fue donde se cayó del caballo y tuvo su epifanía para convertirse al cristianismo. Desde entonces, hay muchísima historia. Los musulmanes se dividieron después de la muerte de Mahoma en chiitas y sunis, y los sunis, ¿cómo se dice? Umayyad. ¿Cómo se llama la mezquita de Damasco? Umayyad. Los umeyades, que eran los sunis, era su centro. Los otros se fueron para Irán, hacia Persia. Sí. Ahí en Damasco pasaron muchísimos. Y esa mezquita en particular de la que platica Fidel en Damasco es una belleza. Y a pesar de lo que vimos mucho en las noticias, esa mezquita se mantiene en pie. No, hombre, y tiene los mosaicos, tipo como los de San Marcos en Venecia, así con dorado. Sí. Súper bonitos, súper bonitos. Es más, ¿no te da la impresión que esa en algún momento fue una basílica cristiana bizantina? De hecho parece bizantina. Parece, ¿verdad? Sí, cañón. Sí. Y está ubicada en el centro, lo podemos decir, en la medina de Damasco, en el corazón. No es como que pasan las avenidas al lado, no. Hay que caminar. Llegas caminando por laberintos porque aparte, como todos los souks, o los mercados, musulmanes, pues, están por áreas. Está donde están las especies, donde están las frutas, donde están, los oficios, y sí, hay que caminarle para llegar a la mezquita. Pero también caminar dentro del souk, de la medina de Damasco, es parte de lo que le da espíritu y elegancia a la ciudad, ¿no? No, hombre, es súper bonito, y aparte puedes acompañar tu caminata con la nieve de vainilla más rica del planeta, espolvoreada de pistache garapiñado, una bola, no sé si me ven, bueno, ¿qué será? Sí te ven. Como del tamaño de una toronja. Buenísima. Debo de mencionar a todo nuestro auditorio que buena parte del viaje lo dedicamos en Siria a estar buscando constantemente postres, para que el señor García estuviera contento y satisfecho. Pero el señor García es tan amable con todos que siempre nos compartía. Entonces compraba algo, todos los dulces sirios que compraba, yo creo que no duraban ni 2 horas, porque ya sus otros 7 amigos se los habían terminado. Y por eso cada día tenía que ir a comprar más. Así es que si queremos hablar de postres, Fidel García sabe muy bien. Y de hecho vamos a regresar a ese tema. Sí. Otra de las recomendaciones de un viaje por Siria, que actualmente es factible todavía hacerlo, es Palmira, en el desierto. Palmira, de hecho, para mí fue el objetivo de ese viaje por Siria. Era como esas ruinas romanas ubicadas en el desierto, que por su tamaño, por su vistosidad, es lo que estamos viendo justamente ahora en pantalla, es lo que más describía a Siria. Para mí Palmira fue el motivo del viaje y me sorprendió después todo lo que encontré. Damasco, Bosra y lugares que vamos a comentar. De Palmira, pues sí, estuvo afectaciones durante la guerra civil y fue muy famoso que hace unos 7 años esto que vemos en pantalla, el tetrapilón, desapareció. Esto que vemos en la foto ya no existe, es una pena, pero el resto de la ciudad se mantiene y ya empieza otra vez a recibir turistas. Poco a poco empieza a reconstituirse. ¿Qué recuerdas tú de Palmira? Que ahí comimos camello
Mi primer camello de mi vida. Dios mío, no me acuerdo de eso. A ver, recuérdame. Qué bueno que estás aquí porque ya no me recuerdo de eso. No, la ciudad está bien bonita, porque la visitamos en la tarde y luego nos despertamos muy temprano. Es cierto. Y para el amanecer, está muy completa, no le piden nada a Éfeso. Es más, me atrevería a decir que está más bonito que Éfeso. Éfeso es una ciudad muy famosa también en la costa turca. Y que está muy conservada también. Y tiene muchísima historia. Ahí sí, ubicas el punto en el que está Palmira. Vétanse el mapa en Google Maps y busquen Palmira. Y fíjense cómo, imagínense toda la ruta que viene de todos los de Oriente, de todos los puntos en China. Se encuentran en Asia Central y tenían que pasar sí o sí por ahí para llegar al Mediterráneo. Porque imagínense que eran rutas donde... ¿Cuánto puede caminar un camello al día? No me acuerdo de la... 60 kilómetros. Sí, son como 50 kilómetros. Y cada distancia tenía que haber un caravanserai, se llama, que es tipo un hotel, donde de por sí había algo de comercio. Entonces, llegar a Palmira era como que Es llegar a la civilización. Es llegar a la civilización después de literal meses en el desierto. Sí, porque tenías que cruzar pues las montañas desérticas de Irán, internarte en el desierto de Irak y finalmente veías Palmira, como lo estamos viendo en pantalla, veías esa ciudad con esas arcadas o con esas columnatas, decías, finalmente llegué a la civilización. Este era el último punto de dominio del Imperio Romano. Hasta aquí terminaba lo que llamaban ellos la Arabia Pétrea. Otra de las recomendaciones que quisiera compartir con ustedes de un viaje por Siria es Hama, una ciudad más bien pequeña, pero muy famosa por sus norias. Estas norias son lo que conocemos aquí en México más bien como los molinos de agua, ruedas gigantescas que son movidas por una corriente de agua y esa corriente de agua llena sus cubetas, las levanta esta rueda y las deposita en un acueducto para llevar así agua por toda la ciudad, que en este caso era Hama. Aquí en Hama se ubican las norias más grandes de todo el mundo. Recuerdo, tenían unos 18 metros de altura, 20 metros de altura y sorpresivamente están intactas después de la guerra. Y de madera. Y de madera. Sí. Y aparte comimos bien rico también. Sí, rico. En un restaurante que estaba muy cercano a las... Sí, el mejor baba ganoush de mi vida se me hace. Sí. Bueno, ahorita que mencionas el baba ganoush, la riqueza culinaria siria es memorable. Sí, a lo mejor las palabras suenan muy exóticas, pero es tan sencillo como garbanzo molido, el hummus o así. Pero sabe, y tienen un aceite de oliva y unas olivas y hombre. Qué importantes son los ingredientes. Sí. Porque frescos. Son olivas frescas, el aceite se siente muy diferente y se come muy bien en general en Siria y se bebe bien también. ¿Te acuerdas de esta bebida de menta? Polo. Era, imagínense como un frappé de limonada pero con menta. Entonces estaba el calorón afuera y veía, imagínense como construcciones mediterráneas que son como aquí en Monterrey, el barrio antiguo, en Mérida, así los techos muy altos y de piedra. Entonces adentro está, a pesar de que afuera está caliente, adentro está fresco. Y luego te llegaban con esta frappé de limonada con menta o hierbabuena, no sé cuál. Refrescantísimo. Yo la primera vez que los probé aquí esa vez en Damasco, yo si me tomé 3 seguidos son poquitos. Sí, recuerdo muy bien que buscábamos especialmente polo desde que nos lo presentó Bashar, si no mal recuerdo. Sí. Y yo lo que me di cuenta es que este polo se consume especialmente en Damasco. Entre más te alejas de Damasco, más difícil de encontrarlo. Y cuando estábamos en Alepo, dejó de existir. Es cierto. De regreso de Hama, que es esta población relativamente pequeña con las norias gigantes, hay una fortaleza que no te imaginas que está en Medio Oriente. Se llama Crac de Chevalier, el castillo de los caballeros. Y es una herencia de las cruzadas, de los caballeros templarios que llegaron a Medio Oriente a recuperar los lugares que estaban en posesión de los árabes y pues construyeron sus fortalezas. Y una de ellas, que es la que vemos ahora en pantalla, es impresionante. Sí, la arquitectura, las distribuciones y hasta el material no tienen nada que ver con el resto de las cosas que lo rodean. Y me atrevería a decir, en una de esas ha de ser la construcción mejor preservada de esas épocas de las cruzadas que existen, ¿no? Según yo. O sea, hay muy bonitas en Israel también, así, pero así, de ese tamaño y así de conservadas. No, adentro están las ojivas, o sea, todo es gótico por dentro. Y las ojivas y los vitrales, o sea, ya sin el vitral, pero están el espacio. El espacio, bien bonito. Y un lugar sorprendente, además, porque su vista.
Y desde ahí está en una colina, y desde ahí se aprecia la vista hacia el Líbano también, y hacia el mar, hacia Latakia. Crac de Chevalier sí tuvo afectaciones durante la guerra, pero está construido tan sólidamente que los morteros no dañaron tanto la estructura, porque las paredes, quizá te recuerdas, eran paredes de 3 o 4 metros de ancho, y las arcadas por dentro también eran suficientemente amplias para tener a 4, 5, 6 caballos, uno al lado del otro, de forma que pudieran avanzar y resguardar el sitio durante las cruzadas. Otro lugar que no hemos mencionado y que me gustaría mucho recomendar es Bosra. ¿Te acuerdas de Bosra? Sí, cañón. Sí, fue de hecho nuestra primera probadita de Siria. Yo no sabía ni lo que estaba yendo. No, hombre, es muy espectacular. Porque, por ejemplo, el día, ojalá tengan la oportunidad de ir, si cruzan desde el sur de Siria entrando por Jordania, poquito antes está otras que se llaman Jerash en Jordania. En Jordania. Y está muy completa la ciudad, muy bonita, pero como que en proporción está chiquita. Todo está como en no miniatura, pero pues son columnas que a lo mejor... Y acá en Bosra todo era desproporcionadamente... O sea, este tipo de arquitectura siempre guarda las mismas proporciones. Pero si todo en Jerash, esta era la proporción, en Bosra era el anfiteatro. El tamaño se duplicaba. El anfiteatro es lo más famoso de sí, Bosra. No. ¿Sabes cómo conocí ese? Por una transmisión que hizo Adela Micha cuando visitó Siria, justamente. Y tomó una foto donde salía atrás el auditorio el auditorio... Sí, auditorio es la palabra, ¿verdad? Anfiteatro. El anfiteatro de Bosra. Y me pareció fantástico. Y cuando estuvimos ahí, te das cuenta de la magnitud, del tamaño que tiene este espacio abierto. ¿Y te acuerdas que hicimos el experimento? Que no sé si fuiste tú el que se bajó hasta el centro, te pones en el foco, claro, y nosotros hasta arriba. La acústica. Y hablando como estamos hablando así, y se escuchaba perfecto. En un lugar, vale la pena mencionarlo, que es abierto. Sí. Pero la acústica que hace, las paredes que tiene, y pues de alguna forma las gradas, la concha de las gradas, hace que tenga, que se escuche perfectamente lo que está sucediendo en el escenario. Bosra, vale la pena visitarlo, y es muy fácil de visitar desde Damasco, está en camino. Y ¿sabes qué? Hay algo que no lo tengo apuntado, pero estoy recordando cerca de Bosra. Hay un pueblo cercano entre Jerash y Bosra, en la frontera, o sea, cercano a la frontera, en donde todavía se habla arameo. ¿Te acuerdas de eso? Sí dijiste. El arameo es la lengua que se hablaba en los tiempos de Jesucristo, ¿sí? Que yo pensé que era una lengua muerta, pero no, todavía hay un pueblo de 20,000 personas en donde aún hoy se habla la lengua que se utilizaba en los tiempos de Jesucristo, y que San Pablo quizá habló, que Pedro se comunicaba con su hermano Santiago en esa lengua. Bueno, todavía se puede replicar ahí en un pueblito, no recuerdo el nombre, cerca de Bosra. Y finalmente de mis recomendaciones es Alepo, la ciudadela de Alepo. Hoy la ciudadela ya está reconstruida, pero en general lo que más me gustó de Alepo fue la sensación de una gran ciudad, su arquitectura por todos lados, que desgraciadamente esa sí ya quedó un poco destruida. Lo que se mantiene es la fortaleza. ¿Tú qué recuerdas de Alepo? ¿Te marcó tanto como a mí? Sí, cañón, porque el Zuk fue el menos turístico, el que parecía menos turístico de todos. Estaba vivo como... Perdón por hacer la referencia, pero por ejemplo, vas a San Miguel de Allende y pues ya no se siente como que tan vivo en la ciudad, es más turística, se ve más disneylandesco. Pero vas, por ejemplo, al centro de Querétaro, de Zacatecas, y es una ciudad que sigue viva. Auténtica el centro. Bueno, así se siente Alepo. Todavía no ves cachivaches así de I Love Syria. No, todo es un mercado donde la gente realmente está trabajando. Y como dices, pero en las afueras es una ciudad y moderna, centros comerciales. Bueno, yo no fui porque preferí irme al Hammam. Creo que fue el que esa es otra cosa que... Ahorita vamos a regresar al tema del Hammam. Sí. Mira, hasta lo voy a apuntar aquí, sí. Hammam. Sí. Lo voy a platicar, no se les va a antojar, pero bueno, ahorita les platico. De lo moderno de Alepo, tú dices que no fuiste al centro comercial. Yo tengo una especie de mantra en mis viajes. A mí me gusta mucho ir a los cines y a los centros comerciales porque conoces una versión diferente del lugar que visitas. Muchas veces nos concentramos en los lugares turísticos y vemos lo que todo el turista ve, que puede ser muy lindo, muy auténticamente local y todo, pero me gusta también ver cómo vive la gente contemporánea, y para eso para mí es muy importante ir a los centros comerciales. Y recuerdo ahí en Alepo haber ido al cine, y recuerdo que en ese cine vi la primera película de 4D.
donde los asientos se mueven. movían y tenía Te escupe el chango y te así. escupe el chango y todo eso. Sí. No me tocó verlo en Estados Unidos, ni en Japón, ni en China, ni en Hong Kong, sino en Siria, en Alepo, en un centro comercial que desgraciadamente, ese sí ya está destruido. Vale. Alepo es quizá, de todas las recomendaciones que les he dado, que les hemos compartido hasta ahora, es la que quizá es menos enriquecedor de visitar ahora, porque la ciudad generalmente está destruida. Solamente la ciudadela ya la reconstruyeron. Y otra cosa que tenía Alepo era una comunidad cristiana muy grande. Claro. ¿Te acuerdas que fuimos al barrio? Y estaba fregón. Y muy diferente, porque pues, ya se nota mucho cuando estás en la comunidad cristiana. Todo el mundo convive perfecto, sí. Pero todos hay como barrios. Y en el barrio pues, se nota la diferencia porque las mujeres andan sin la cabeza cubierta. Cambia la comida. Pero había cultura así como de cafecitos afuera, sí, terracitas. Sí. Que ahorita ya medio estamos acostumbrados nosotros, pero ¿qué fuimos? ¿2010? Sí, hace 10 años no era tan común acá para nosotros de Monterrey. Y no, hombre, está con ganas así. Los foquitos, aquí ahora todo el mundo tiene hipsters. Bueno, allá ya los tenían en ese entonces. Sí, notamos una Siria mucho más moderna, más contemporánea, más, ¿cómo puedo decirlo? Más sofisticada de lo que teníamos imaginado. Y es que, a pesar de que estábamos muy conscientes que había una leyenda negra a partir del gobierno de Estados Unidos y de los medios tradicionales sobre lugares como Siria, como Irán, sabíamos que podíamos encontrar un lugar mucho más relajado, pero nos sorprendió ver qué tan relajado era, qué tan moderno era. Se me hace que ya está una chévere. Bueno, es que no está tan fácil conseguir alcohol, que tampoco necesitas para viajarlo, pero me acuerdo que había la libanesa Almanza o algo que se llamaba la chévere. Sí, conseguíamos cerveza libanesa. El nombre no lo recuerdo ahora. Sonaba como el Mazán, ¿no? Pero estábamos en muchos bares, en muchos cafecitos, con mucha vida nocturna también. O sea, la gente desveladísima, sin alcohol. Pero ¿qué tal con chichas? No, hombre, eso claro. Sí. Todos los días fumando shisha. Al grado que nos sofisticamos para preparar nuestras propias shishas. Y recuerdo muy bien en un restaurante, justamente en Alepo, que Ricardo le dijo al mesero, yo me encargo de preparar la shisha. Ya calentaba los fogoncitos, los acomodaba, preparaba el tabaco y compartía la shisha. La shisha es esta pipa, también conocida como narguile, en la cual se llena de agua, se le pone tabaco en la parte superior, con unos fogoncitos se está incendiando, se prende el tabaco, pero el agua refresca el humo del tabaco y estás aspirando con esta pipa este humo húmedo y fresco del tabaco, que además es saborizado, le ponen sabores de dátil, de manzana, de fresa, tan sofisticado como uno guste, y bueno, todo. Y está tan concentrado que sí te da un highecito, claro, así de repente. Sí. Claro, yo creo que todos sentimos ese golpe. Sí. Y como dice Fidel, en lugar del alcohol, las reuniones giran en torno de la shisha, del narguile también. ¿Y tomando té? Y tomando té. Sí, porque el té es ubicuo, sí. Y muy buen té, sí. Té de menta. Entonces, entre Damasco y Alepo debemos de considerar que hasta antes de la guerra, Alepo era la ciudad más importante de Siria. Era el centro industrial, la comunidad cristiana era la principal en la industria de Alepo. Y había mucha comercio, o sea, mucho contacto con Turquía, que está cerquitititita. Claro. Que ese contacto ahorita ya no prevalece. Pero después de la guerra, la dinámica dentro del país cambió radicalmente. Mucha gente salió de Alepo, su población cayó drásticamente, y ahora Damasco es la ciudad más grande, donde está la mayor industria, y donde por ahora recomendamos pasar y tomar como base para un viaje por Siria. Ya les vamos a dar recomendaciones de cómo llegar. Pero me gustaría regresar a un tema que tocaste y que sé que te apasiona. Los hammam. ¿Qué es un hammam, Fidel? A lo mejor estoy mal, pero esta es mi percepción de los hamames. Originalmente los hamames son romanos. Es una actividad social donde por lo menos una vez a la semana te reúnes, porque vives en las afueras, eres muy seguramente campesino, jornalero, y te reúnes una vez a la semana a tomar un baño, que aparte es un proceso de 2, 3 o 4 horas, en el que convives con mucha gente. Entonces, para empezar, es un evento social. ¿Y en qué consiste? Pues tan sencillamente como bañarse, en un lugar donde hay... O que te bañen. En un lugar, donde hay agua limpia, ropa limpia, un ambiente higiénico, y entonces es
de la herencia, de las cosas que heredaron de los antiguos romanos que estuvieron ahí. Ahorita que me ha tocado que sepa, hay hammams vivos en Marruecos, bueno, para que la vez en Siria, que no sé si siguen, y en Turquía todavía hay mucha cultura de... Hay hammam, o sea, yo veo la extensión del hammam desde Marruecos, como dices, hasta Uzbekistán. Hasta en Bujara yo me metía a un sí jalaba. Claro, sí, funcionaban. Porque, por ejemplo, en Irán ya todos son museos o casas de té. El edificio bien Turquía bonito. Hay muchos hammam también. Pero en Turquía sí funciona. De hecho, la palabra hammam en árabe significa baño. Tú cuando preguntas en árabe dónde está el baño, dices Aina hammam. Sí. Y hammam como tal significa baño. Pero a lo que se refiere Fidel es a ese proceso, esa cultura del baño de vapor, que en otros lugares lo conocen como baño turco, pero originalmente es pues baño romano en realidad, ¿no? Y el lugar tiene el proceso tiene varias etapas. Pues primero te sientas, te reciben con té o limonada, en lo que preparan tu baño. Después pasas a una sala donde bueno, te tienes que quedar en ropa interior y una toalla, y pasas a un lugar que es un vapor, como para que la piel se vaya aclimatando al calor. No me acuerdo si nos acostaron en Siria en una cama caliente. Claro. Ah, bueno, sí, pero caliente, 50 grados caliente. A punto de decir, ya no aguanto. Entonces, te relajan y de repente llega un pelado con agua helada, así de hielera helada, y te la avienta así un tinazo. ¡Fum! Y empieza el proceso. Este pelado, por cierto, es un tipo grande y fuerte, porque después va a empezar... Sí, el cuerpo del Blue Demon. Sí. ¿Cómo hicieron el jabón también con una sábana, verdad? Sí, con una toalla. Imagínense que agarran hay agua jabonosa, agarran una funda de almohada, la inflan y luego la exprimen y sale una cantidad industrial de jabón, de espuma. Lo repiten 3 veces, entonces tienes desde la nariz para abajo así una esfera perfecta de espuma. Se ponen un guante que es como estropajo, pero lija estropajo, y empiezan, no me acuerdo, los brazos y las manos, y empiezan a restregarte. La espalda, durisísimo. Porque te quieren quitar cualquier asomo de suciedad que pudieras tener. Luego te enseñan el guante y así toda la piel, pues, ¿quién se alcanza la espalda para lavarse? No, hombre, todo el gusano de piel muerta, termina así rosita. Y luego, como estás enjabonado, te empieza a dar masaje y empieza en las manos, pero durísimo. Todos los nudos. No, me sacaron un nudo de la espinilla, o sea, del otro lado del chamorro, que salió hasta el arco del pie. Dolorosísimo. Pero luego ya la sensación de alivio es buenísima. Después de todo lo que me has platicado, no sé si a la gente le gusta la idea de un hammam. Porque sí, a final de cuentas, la experiencia del hammam no solamente es irte a bañar, sino es todo es un masaje para balancear tu cuerpo. Es limpiarlo en todos los aspectos. Y tiene un masaje bastante fuerte. Y aparte es en un lugar grande, en una construcción muy bonita, antigua, cúpula, donde está mucha gente pasando por el mismo proceso. Claro, eso vale la pena remarcar. Los hammam, vale la pena, si vas a sufrir estos maltratos de masaje, vale la pena hacerlo en un hammam antiguo. Estas construcciones entre granito, mármol, que son muy elegantes, muy lindas, con unas cúpulas muy grandes. Es un lugar bello realmente, interesante desde el punto de vista turístico. Si vas a un hammam contemporáneo, pues va a ser como ir a un masaje tailandés aquí en Casa San Pedro. Entonces no le veo mucho sentido. Platicamos de cocina siria también, del baba ganoush. ¿Algún otro platillo que te acuerdes? Pues que la combinación, casi siempre al centro, el hummus, que es de garbanzo, baba ganoush, que es de berenjena. ¿Cómo se llama el que es? El kipe. De trigo, no recuerdo cuál como germen de trigo con mucho, que no es cilantro, con perejil. Tabule. Tabule, Sí, y que estos lo comen en el desayuno, en la comida y en la cena. No son desayunos de huevitos. No. Y también había como con pimiento. Ese no recuerdo. Que sabía mucho, no necesariamente picante, pero muy condimentado. Y luego llegaban con los panes así árabes, así, recién hechos. Y si les parece que reconocer alguno de esos platillos, el hummus, el tabule, el kipe, pues es porque la migración que hubo en Monterrey y en México en general de árabes fue de Líbano, Palestina
y Siria también. Sí, sí. Muchos llegaron aquí y muchos... El apellido Saca es sirio. El apellido Saca. Y muchos de los que llegaron eran no necesariamente musulmanes, muchos eran católicos también, porque como decía Fidel en un momento, hace un rato, la población de Siria es heterogénea en cuestión de religión. Hay un 10-12% de cristianos y había antes de la guerra todavía un porcentaje notable de judíos y vivían sin inconveniente unos con otros. Como habían vivido durante miles de años. Durante toda su existencia. De hecho, a mí me llamó mucho la atención y ahí hice una reflexión. En el barrio católico de, no recuerdo si era Alepo o Damasco, entraron a una iglesia que tenía la cruz cristiana, y el nombre al lado de la cruz, lo que tenemos aquí en la pantalla, es Alá. Es decir, la forma en que los musulmanes conocen a Dios es Alá, y es el mismo nombre de Dios que tienen los cristianos. Claro, Jesús es profeta. Claro, de hecho, Mahoma y Jesús están emparentados por ahí en tercer o cuarto grado, pero viajar te da ese tipo de perspectivas diferentes donde te dices, caray, o sea, el mismo Dios que tienen los musulmanes es el mismo Dios de los católicos o de los cristianos, solamente que con un nombre diferente, como en inglés es God, o en alemán es Dieu, o en español es Dios, en árabe es Alá. Exactamente lo mismo, y es lo que tenemos ahora en la pantalla. Al lado de la cruz se lee perfectamente, bueno, no tan perfectamente porque está en árabe, pero dice Alá. Son de las cosas que me gusta descubrir en los viajes. Recomendaciones para viajar a Siria ahora. Como les digo, la guerra civil terminó ya hace 2 años. Todo vuelto a la normalidad en el centro y sur del país. Es factible visitar la gran mayoría de los lugares que hemos comentado. Es posible visitar Alepo, aunque no le veo mucho caso todavía, porque no ha resurgido como el resto del país. Pero se puede conectar muy bien con una visita por Jordania y salir hacia Líbano. Y aparte tu dinero te va a rendir muchísimo. Ahorita Jordania está carísimo. Sí. Por eso van a ver, si cruzan por tierra entre Jordania y Siria, van a ver las filonononas de carros jordanos, de la gente que cruza para comprar cosas y los ves de regreso así como pick-up. Y la pick-up así llena de cosas. De las paqueras. Sí, de plano. De la gente que va a comprar, porque ahorita la moneda está bien devaluada. Sí, totalmente. Y Jordania se ha hecho muy caro. Nos sorprendió mucho cuando fuimos a Petra. ¿Te acuerdas el costo de la entrada en aquella época? Eran como $80, ¿no? Bueno, ya cuesta $120. Pues, y es llegar a un sitio, pues Petra es una de las maravillas del mundo. No, y lo vale, y lo tienes que palomear, está muy bonito. Claro. Como Machu Picchu también, está carísimo. También cuesta $60. Pero llegas y te dicen, pues vas a pagar $1,200 por entrar a este lugar, ¿no? Pues ya ni modo, ya estoy aquí. Vas a pagar $2,000 por entrar a Petra, pues ni modo, ya estoy aquí. Y vas a Teotihuacán o vas a Chichén Itzá y te ofendes porque te cobran $120, pues hay que tener una... ¿Y a Palmira entras caminando? Y a Palmira entras caminando también, es cierto. Es interesante visitar esta zona. Entonces, yo les recomiendo entrar por Jordania. Van a visitar, seguramente en un viaje que hagan por esta zona, van a visitar Jordania, van a estar en su capital, Amán, y de ahí se toma la carretera hacia la frontera para llegar a Siria. Son 1 hora y media, vas a pasar por Jerash, que comentó ya Fidel, y tomar Damasco como tu base para ir a los lugares que comentamos, para ir a Hama, para ir a Palmira, para ir a Crac de Chevalier, para ir a Bosra, y de ahí te puedes dar vuelta hacia la izquierda para llegar a Beirut eventualmente, salir hacia Líbano. Entonces tu viaje no tiene que ser de regreso otra vez hacia Jordania, sino puedes continuar hacia Líbano, que merece otro programa. Sí. Fantástico destino, muy divertido. Sí. Y muy caro también. Sí. ¿Ibas a decir también? No, sí. Porque esa vueltecita pasas por unas ruinas bien bonitas que se llaman Baalbek, que ya están del lado de Líbano, pero ya estás ahí. Sí. Es una sorpresa, sí, Baalbek. Sí. Probablemente no tenga ninguna referencia de Baalbek. Les prometo platicar en algún otro programa de Líbano y de Baalbek. Es sorprendente. Y una cosa que recuerdo ahorita que mencionas Baalbek, en Palmira, la prevalecencia de símbolos judíos en un país musulmán. Porque en los templos de Palmira, pues romanos, para los romanos los dioses locales los metían también a su panteón, y pues el dios judío también participaba, y con la estrella de David ahí en algunas de las paredes. Fidel, ¿algo quieras agregar de Siria que te haya marcado, que te haya gustado? Ay, es que no hemos hablado de los dulces. Tenemos 3 minutos más. A ver, ¿qué nos cuentas de los dulces? Bueno, es que platicamos Gran tema. ¿Sabes qué?
cada puestecito en un mercado está especializado. Imagínate que vas a la Pulga y cada cosa... Un pasillo. Un pasillo. Bueno, donde venden las cosas dulces que les dicen igual que acá, ¿cómo se llama? ¿Báclavas? Los báclavas y los mabrumas y así. Desde una cuadra antes ya empiezas a sentir el olor. Y no, hombre, te llama. Y son montañas de... acomodados de los distintos tipos y sabores. Y hay unos que son con queso y sin queso. Y otros que le pones la miel por un lado y otro... Con pistache, mucho pistache. Ah, sí, el también. pistache en todos lados. Entonces, yo creo que es lo que más me gusta y que más extraño, porque como los ¿Y de si Alepo... lograste traer dulces sirios Sí. o nos los acabamos siempre? No, se acabaron. Ya encontré un proveedor buenero en Chicago. Y los importas de allá. Sí, sí los mando a traer. Bastante cercano a lo que sabían los de ella. Pues este tema de los dulces a mí me fascina, me gusta la gastronomía, me gusta el tema de los vinos, y los dulces con Fidel siempre como que tienen toman otro cariz. Y aparte nosotros platicado, la gente es súper amable, increíblemente, de hecho, ahorita mencionaste Bashar, hicimos un amigo allá, ya nos vino a visitar a Monterrey, tiene una historia de vida particularmente difícil por todo el tema de la guerra, pero la gente es muy buena, muy buena. Todas esas ideas que tengamos acerca del Medio Oriente y que son terroristas cada persona, hay que erradicarlas por completo, porque la gente ahí es tremendamente amable, buena, y se desvive en muchas ocasiones por ayudarte cuando andas perdido. Bashar, por ejemplo, una persona amabilísima, y estuvo aquí en Monterrey, hasta a la Feria de Monterrey, lo llevaste también a Matacanes, si no me recuerdo. Pues te agradezco mucho. Hombre, gracias por invitarme. Les agradezco también mucho a ustedes que tienen el tiempo de escuchar este programa. Agradezco también en cabina a Eduardo, a Isaac en postproducción. Y bueno, este es el programa de Samarcanda dedicado a los viajes exóticos. Espero que haber platicado de Siria les haya abierto un poco el apetito de salir de lo convencional, de salir de Orlando, de Nueva York, para ir a conocer lugares más allá de lo normal. Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales. Me pueden encontrar a mí en Instagram, en Facebook y en YouTube como Zurita.travel, y en Twitter como Zurita Travel, sin ese punto en medio. A Fidel en Instagram @fide11edif. Es peculiar lo siento. No hay forma fácil de decir tu busquen Fidel y tu hay usuario. una banderita de México, soy yo. Tiene unas fotografías fantásticas, además de gran viajero, es un fotógrafo consumado. Es buenísimo este señor en su fotografía, explora y experimenta con diferentes filtros, con diferentes temas. Vale la pena darse una vuelta es más, voy a dar tu Instagram otra vez. Fide11edif. Bueno, 10 minutos después que haya terminado este programa en vivo, lo van a poder escuchar o descargar en plataformas de podcast como Spotify, iHeart, en Apple Store, etcétera. Los invito a que se registren, que descarguen y que tengan este canal ya en su celular para estar al tanto de nuestros siguientes viajes, que se me ocurre que la próxima semana lo dediquemos a las Islas Feroe en el Atlántico Norte, un país maravilloso, de naturaleza soberbia, prístino, fácil, cómodo, seguro. ¿Qué les puedo decir? Estoy yo maravillado por las Islas Feroe, me encantó. Muchas gracias de nuevo por haber escuchado una transmisión más de Samarcanda. Soy Pedro Zurita y les recuerdo que viajar expande horizontes, amplía criterios y nutre el espíritu. Por eso los invito siempre a estar creciendo a través de los viajes. Muchas gracias, nos escuchamos. Fidel, te agradezco mucho. Esta fue una producción de INCU.